Hola, ¿qué tal? El objetivo ahora es utilizar una base de datos que está en deciles y que está mostrando el ingreso monetario en el caso de México. Una base de datos que en otro video hemos extendido de 1963 hasta 2010. En el caso concreto de México teníamos solamente el 1963, el 1968 por ejemplo, y a partir de estos dos datos, de estos dos vectores, de estos 2 años, rellenamos a partir de la tasa media de crecimiento implicada en estos años, rellenamos los años intermedios, es decir, el año 64, 65, etcétera, hasta el 67. Esto mismo lo hicimos con otros años. Aquí se pueden ver en azul los años que rellenamos y se pueden ver en negro los años en los cuales se tiene registro de los deciles o del ingreso por deciles. De tal manera que con estos datos vamos a aplicar el índice de Dale, el índice de desigualdad de Dale. Ya tenemos un formato hecho para ello. Y también este archivo que tiene este formato, este machote, este formato, también tiene implicado o construido el índice de polarización. Estaba revisando los datos en el caso del formato, lo tenemos acá, y son datos, en este caso el formato de El Salvador. La base de datos a la cual queremos aplicarle este formato es los datos de México, pero aquí tenemos los datos de El Salvador. Y haciendo un recuento, observar, tenemos aquí los datos en términos absolutos, ¿de acuerdo? Está desde el 91 hasta el año 2014. Igual por deciles, ingreso total, no es ingreso monetario, es ingreso total en el caso de El Salvador. Y tenemos la participación, el famoso QI. Tenemos la población, el famoso PI. Tenemos la razón de ventaja, MI, es decir, el cociente de Q entre P. Tenemos el índice de Dale, que como se sabe es la sumatoria de QI por el logaritmo natural de las razones de ventaja. Es decir, el índice de Dale puede verse como una media ponderada de las razones de ventaja. Razones de ventaja que por cierto están en logaritmos. Y luego, después está la partición en dos grupos de los 10 deciles. Y si observamos con cuidado, en el caso de la participación del ingreso de cada decil, vemos que en el caso de El Salvador, los primeros 7 deciles están por debajo del 10%. Un decil implica el 10% de la población, por tanto, en el caso de El Salvador, lo voy a hacer un poquito más grande, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que para el año 91, por ejemplo, el primer decil, el decil más pobre, acuérdense que esto va del decil más pobre al decil más rico, el decil 1 es el más pobre, el decil décimo es el más rico. El decil más pobre tiene 0.77%, es decir, no tiene ni el 1% de ingreso del 10% de ingreso que debería de tener. El decil 2 tiene 2.32%, el decil 3 3.31%, etcétera, etcétera, etcétera. El decil séptimo tiene 8.93%. Y ya el decil octavo es el que empieza a tener al menos el 10% de su ingreso. Es decir, tiene al menos ese 10% de población el 10% de ingreso. En este caso, el octavo decil tiene 11. En este sentido, los primeros 7 deciles sistemáticamente tienen menos del 10% que les corresponde. Ahí está. Y los 3 deciles 8, 9 y 10 tienen más del 10% del que les corresponde. Recuerden que si tuviesen aquí 10% aquí, 10% aquí, 10% aquí, 10% aquí, 10% cada uno de los 10 deciles, la igualdad sería perfecta. No
es así, la realidad siempre suele ser más compleja. Con lo cual se hacen dos grupos, el decil 1 hasta el séptimo hace un grupo y del decil 8, 9 y 10 hacen otro grupo. Y esto sistemáticamente se repite para El Salvador en todo el periodo, del 91 al 2014. Vamos a verlo. Se puede observar con claridad que los primeros 7 deciles tienen este patrón, esta sistematicidad, esta continuidad. Es decir, ganan menos del 10%. Y los 3 últimos deciles ganan más del 10%, con lo cual hay dos polos. Esto nos va a servir para medir la polarización en el caso de México. Y como ya está el formato hecho, pues y se repite este patrón curiosamente en el caso de México también. Vamos a verlo. En el caso de México vamos a ver los datos. Observemos los primeros 7 deciles. Vean que ganan menos del 10%. El octavo decil, noveno y décimo, en cambio, aquí se ve, ganan por encima del 10%, con lo cual se mantiene el mismo patrón para el caso de México que el de El Salvador. Vamos a ver el último año, 2010. Los primeros 7 deciles, ahí está, ganan por debajo del 10%. Los 3 últimos por encima, con lo cual podemos aplicar sin ningún problema el índice de Dale que habíamos aplicado para El Salvador y por tanto el índice de polarización también. En ese sentido, entonces, dado que ya tengo esos formatos, lo voy a hacer. Me voy aquí a ingreso por deciles, donde ya está aquí, Dale y polarización. Hago un clon. Acuérdense de esto, de hacer un clon es siempre interesante. Me pongo aquí en esta página donde dice Dale y polarización 10 deciles. Me pongo con el puntero del ratón aquí, menú, botón derecho del ratón, insertar, podría copiar, lo que sea, pero bueno, puedo hacer esto. Aplico el botón izquierdo del ratón y vean que aparece como una hojita, después control, aparece un signo de más y me desplazo hacia la derecha, suelto y ya tengo un clon perfecto que le voy a poner Dale y polarización MX. Ok. Como es un porcentaje ya, no pasa nada. Lo único que puedo hacer aquí yo es poner aquí los datos que he calculado de México. Y todo esto se va a reconfigurar, todo. La única cuestión que hay que modificar aquí es de que el periodo es diferente. Este es del 91 al 2014 y los otros nosotros tenemos datos del 1963 al 2010. Con lo cual no pasa nada, simplemente aquí voy a hacer lo siguiente. Pongo 1963, 1964 y así hasta 2010. Bastantes años. Bueno, ahí está. Y copio todo esto hasta el 2010, que es la columna, déjenme ver, porque todo esto calcula el índice de Dale y el de polarización. Entonces, hasta la columna AY. Ok. Y esto lo voy a copiar hasta, vean ustedes, lo tenemos hasta aquí, la 271. Ok. AY 271. Ok. Pues hago eso, copio esto, 271, con cuidado, ahí está. Y lo voy a copiar hasta, lo voy a arrastrar estas fórmulas hasta la AY.
claro, no tiene datos, pero ahora los vamos a tener. Bien, me voy a al otro archivo. Ahí está. Y voy a pegar únicamente como si fueran pesos mexicanos o como si fuera cualquier otra moneda nacional de cualquier país. Voy a pegar estos datos. Como va a ser una participación de participación, no pasa absolutamente nada. Copio. Me voy a al otro archivo y lo pego aquí. Pegado especial, valores. Ahí está. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Por ahí un 99.90 en el 2002. Lo podríamos modificar, lo voy a modificar ahora. Y salvo ese, creo que todos los demás están correctamente bien. Lo reviso aquí. Esta. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Y habíamos dicho que el año 2000 y algo tenía 99. Déjenme checarlo. Aquí está. Bueno, pues podemos hacer eso. ¿Se acuerdan ustedes que en el otro video poníamos datos, solver? Y decíamos, oye, modifica esta, en este caso es la columna AP, ponla con el valor de 100, 5 decimales, y modifica el décimo decil. Aceptar o resolver. Ahí está, cerrar. Y insistimos, era 2000 y algo. Ahí está, 2001. Ay, perdón, 2002. Lo voy a volver a hacer aquí. Datos, solver, AP, AP 100.0000, modificando AP 13. Ajá. Sí, está bien. A ver, no lo quiere modificar. Bueno, simplemente aquí sería 3.4, 39.4. Ahí está. No hay más. Salvamos. No sé por qué no lo quiso hacer como objetivo. Seguramente si le insistimos se hace, pero vamos, no es ahora el punto. Ya tenemos entonces los datos aquí. Tenemos la participación porcentual, que en este caso tiene que ser exactamente la misma. Tenemos el porcentaje de población, que siempre en todos los casos va a ser 10. ¿De acuerdo? Aquí lo que tendríamos que hacer, en el caso de México, ahí está. Vamos a modificar eso. Vamos a poner entonces 1963 y hasta 2010. Vamos a ver. 1963, 1964 y así hasta el 2010. Ahí está. Copiamos esto, control C, abajo, control V, 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 control V. Estoy modificando el periodo, en este caso de este formato.
Y ya está. Ok, ok, ya se hizo todo automáticamente. El índice de Dale, para el caso de México, ahora mismo lo voy a graficar. Eh, Tiene las siguientes implicaciones. Y el índice de polarización lo voy a explicar aquí. Para el año del, del 63 tenemos, en primer lugar, los datos originales, el porcentaje de ingreso, porcentaje de población. Para el 63, en el caso de México, la razón de ventaja. Nuevamente aquí la razón de ventaja es mayor que 1, menor que 1 en los primeros 7 deciles. El índice de Dale es, ahí lo podemos ver, es con un valor de 0.49 y termina con un valor de 0.37, según esto. Continuamos. Se divide en dos grupos, los primeros 7 deciles en azul, en amarillo los últimos 3 deciles. Después se repondera el ingreso al interior de cada grupo. Los primeros 7 deciles ganan esto, los otros ganan esto otro, ¿de acuerdo? Después tenemos la población en los dos grupos, ahí está, en azul y en amarillo. Se repondera en este caso P, se repondera la razón de ventaja de los dos polos de este grupo y de este grupo amarillo, de los 3 deciles y antes de los 7 deciles. Se calcula el índice de Dale para cada uno de esos grupos o polos. El primer polo tendrá un índice de Dale que está aquí. El segundo grupo, mejor dicho, tendrá este índice de Dale en ese grupo, en ese polo, el grupo rico. Acá está el grupo pobre. Y tendríamos además el índice de Dale al interior, mejor dicho, entre los grupos, intergrupos. Y ese está aquí, calculado. Para hacer todo eso hay que hacer todas estos cálculos. Lo explico. Tendríamos para los dos polos, para los dos grupos, un Q, en este caso un 29% y un 71%. Ese es el grupo pobre, este es el grupo rico. 29% de ingreso, 71% de ingreso. Solamente son dos observaciones, son dos grupos. Se está intentando calcular un índice de Dale, un índice de desigualdad para esos dos grupos. Después, posteriormente, lo mismo se hace con la participación de la población. El primero, los 7 deciles, participan con 70% y los 3 deciles últimos con 30%. Por tanto, la razón de ventaja se calcula para el primer grupo, que es de 0.42, y de 2.36 para el segundo grupo, el grupo rico. Después, como cualquier índice de Dale, se calcula la desigualdad entre estos dos grupos, y para ellos necesitamos multiplicar la participación, este menos 0.26 que estoy poniendo ahora mismo, 0.26, es el hecho de multiplicar la participación QI por el logaritmo de la razón de ventaja del primer grupo. Y en este caso es de menos 0.26. Para el grupo rico es de 0.61. La suma ponderada de estos dos me da el inter, que es de 0.35. Por tanto, me da la desigualdad entre los grupos. Haciendo un análisis ya pormenorizado y un resumen de todo, tenemos el índice de Dale para el caso de México, tenemos el índice de Dale intragrupos, el índice ponderado al interior de los grupos, tenemos el índice de Dale entre los grupos, y tenemos que la suma de esos dos en efecto coincide con el índice de Dale de los 10 deciles, que debería de ser así. Repito esta última idea, el índice de Dale se puede descomponer, vale. Ahora, el índice de Dale, si lo sacamos por los 10 deciles, nos da en el primer caso, en el primer año, en el año del 63, 49%, 49.3%.
49%, 49% para los amigos. Y este lo hemos descompuesto en dos grupos, del decil 1 al decil 7 y del decil 8 al decil 10. Bien, si obtenemos la desigualdad al interior de los grupos, en este caso es 14%. La desigualdad entre los grupos es del 35%. La suma de estas dos debería de ser la desigualdad de los 10 deciles, y lo es, 49.3%. Y así para con los demás años. El caso es que si yo divido, para obtener el índice de polarización, divido la desigualdad entre grupos sobre intragrupos, obtengo el índice de polarización, que es de 2,47, y el último es de 2,03. Vamos a graficar esto, ¿de acuerdo? Porque aquí es donde se encuentra la desigualdad y el índice de polarización. Vamos a hacerlo pues entonces. Primero voy a calcular el índice de Dale y va a hacerse de esta forma. Vamos a ver. 91, no, este no es, es 1963, 1964 y así hasta el 2010. Ahí está. Una vez hecho eso, ahora sí podemos hacer la gráfica solamente para México. ¿De acuerdo? Vamos a hacerla, salvamos por aquello de las moscas y aplicamos desde aquí. Nuevamente dejamos para hacer una gráfica una celda vacía, seleccionamos los años, regreso, voy a aplicar solamente el índice de Dale para México, y el índice de Dale pues es este que está aquí arriba, no, este que está aquí, sí, este que está aquí, o bien este que está acá, como se quiera. Voy a hacer el que está acá abajo, entonces pongo esto, control, y me pongo en la pestañita que está aquí, botón derecho del ratón, insertar, gráfico, aceptar. Ahí está. Como ya tengo un formato también en gráfico 1, he hecho la gráfica, supuestamente gráfica 6, aquí está. Voy a copiar estos datos, estos formatos. Control, copiar, gráfica 6 y inicio, pegado especial, formatos. Obviamente voy a modificar ahí algunas cosas. Eliminar, ahí está. Y pongo aquí, vamos a ver, aquí está, título, no, título del gráfico. Ahí está. Y el título del gráfico lo pongo ahora mismo. A ver si me deja. A ver si me deja editarlo. Editar texto. Desigualdad. Lo escribo. México 1963-2010 y ponemos aquí la famosa encuesta de ingreso gasto de los hogares. Podríamos ponerla aquí, pero lo podemos poner como fuente a pie de página. Entonces es desigualdad de ingresos monetarios, lo ponemos como título, de ingresos monetarios por deciles, México 1963-2010. Observen cómo
en apariencia, eh, partimos de un 50% más o menos y hemos llegado a un 40% supuestamente. Eso es lo que se tiene para el caso de México. Vamos a descomponer esto en intra e interdesigualdad. Vamos a ponerle un título aquí, HMX. Le pongo H total. Ahí está. Ok, regresamos aquí y vamos a hacer la gráfica de la descomposición del índice de Dale. Entonces tendríamos esto. Podríamos hacerlo así. Ahí están los años y la descomposición. Y fíjense que podríamos poner el total, es decir, así incluso. Quedaría muchísimo mejor. Ahí está, hasta el 2010. Y nuevamente, menú contextual, insertar, arribita de la pestañita Dale y polarización MX, insertar, gráfico, y siempre y cuando hayamos construido la gráfica y el rango de la gráfica de los datos de esa forma que la he puesto, observen, vamos a obtener una gráfica de esta manera. Por ahí tenemos el gráfico 7. Creo que ya tengo un gráfico descompuesto. Vamos a checarlo. Vamos a checarlo. Y si no, ahorita lo hago, no hay problema. Vale, pues entonces lo hacemos así, no pasa nada. Control C, gráfico 7, inicio, pegado especial, formatos. Ahí está. Esto lo elimino. Esto lo cambio. Le pongo un azul. Este le pongo, lo dejo en gris, está bien. Este sería el total. Este sería la intergrupos e intragrupos. Ok, entonces lo puedo hacer así. Descomposición. Ahí está. Ahí está. Y entonces aquí tendríamos que poner total. Y vamos a ponerle otra fuente. Garamount. Ok. Y le ponemos un 18. Ahí está. Hacemos una copia de él. Control C. Control V. Bajamos esto. Y aquí también hacemos control V. Bajamos esto. Y le ponemos aquí que esta es la inter. Entiendo, vamos a verlo, a checarlo. Intergrupos. A ver si me deja. No me deja modificarlo. Vamos a ver. Lo pega como imagen. Bueno, no pasa nada. Entonces, este es total. Este es interdesigualdad.
y esta es intra. Vamos a ir viendo un poco esto, ¿no? Prefiero ponerle este guión y vamos viendo que la desigualdad mayor es entre grupos que al interior de los grupos, que más o menos han llevado la misma evolución, pero es mayor la desigualdad entre grupos, el doble. Y la suma de estas dos es la desigualdad total, la que ya hemos calculado. Vamos ahora a mostrar que el cociente de esta inter entre intra es vamos a mostrar que es el índice de polarización o la medida de la polarización o cómo los dos grupos se contraponen. Vamos a hacer esta gráfica, le ponemos aquí descomposición del MX y en el caso de México tenemos esto. Vamos a graficar la polarización. Ahí está. Nuevamente en la pestaña insertar gráfico. Ahí lo tenemos. Nuevamente gráfico 1, ahí tenemos el formato, copiar, control C, o bien menú contextual, copiar, como se quiera. Nos vamos al gráfico 8, inicio, pegado especial, formatos, y ahí tenemos, eliminamos esto, no tiene sentido, y tenemos, ahí está el índice de polarización. En este caso pues es México. Ingreso, vamos a ver si me deja modificarlo. Vamos a ver si me deja. Mayúscula, índice de polarización México. Vamos a ver de polarización de ingreso monetario. México, 1963, 2010, y vamos a poner aquí que estamos hablando grupo 1, decil 1 al séptimo, grupo 2, versus grupo 2, y ponemos esto, a ver si me deja, decil 8 al 10. Ahí está. Ahí está. Salvamos y ya tenemos entonces el índice de polarización. Déjenme ver si lo puedo modificar aquí. Cambiar de nombre. Polarización MX. Entonces ya tenemos aquí el índice de Dale, la descomposición del Dale y la polarización. Gráfica 1, desigualdad, desigualdad descompuesta y polarización. La lectura económica, pues es la cuestión interesante de esto. Alguien podría pensar que ha caído la polarización de 1963 al 71, pero que básicamente a partir de los 70s y hasta la fecha esta polarización se ha mantenido. Ciertamente con sus ciclos y demás, pero básicamente no ha cambiado mucho. Si solamente viéramos la desigualdad de ingreso,
medida con Dale, está por acá, podríamos pensar que esta ha también disminuido del 50% más o menos al 40%. Sin embargo, hay que tener cuidado porque ciertamente la recogida de datos, la calidad de los datos del 63 es difícilmente comparable con la de los últimos años, si incluso la de los últimos años tiene sus dudas. Con todo, parece indicar que a partir de los 80s hubo un crecimiento de la desigualdad y que al parecer, a partir de los años 2000, esta desigualdad ha disminuido. Son cuestiones que todavía hay que revisar, pero bueno, eso es lo que nos está mostrando el índice de Dale. Y si lo descomponemos, la desigualdad ha disminuido básicamente. Si viéramos los deciles, lo veíamos con los deciles. Voy a hacer uso de lo que veíamos por acá. Si vemos el decil décimo, básicamente es el que está marcando la pauta. Si yo hiciera el peso o el efecto que tiene cada decil para la desigualdad total, seguramente el décimo decil es el que tendría mucho más que decir que cualquier otro decil. Vean que su evolución tiene mucho que ver con la evolución total de la desigualdad. Entonces sería interesante hacer ese análisis de cuál es la explicación, la participación de cada decil hacia la desigualdad total. Se puede hacer, de hecho está calculada aquí, lo podemos ver aquí en esta parte, porque precisamente en el índice de Dale que teníamos acá arriba, este que está aquí, calculábamos el índice de Dale y aquí está de hecho la participación, cómo contribuye, cómo contribuye cada decil, la contribución de cada decil, y se puede observar que el décimo decil es el que contribuye mucho más. Lo que haga el decil 10 o lo que suceda en el decil 10 va a contribuir mucho a lo que suceda con la desigualdad total. Y como supuestamente ha disminuido, según esto, el ingreso del décimo decil, por eso es que ha caído la desigualdad, porque supuestamente ha caído la participación del ingreso del décimo decil, cosa que me parece que tendríamos que dudar a la luz de los grandes magnates que también en México existen. Carlos Slim, por supuesto. En fin, estas cosas habría que discutirlas más, pero esto es lo que eventualmente tenemos en términos de desigualdad y en términos de polarización. Le dejamos aquí. Hasta la próxima.